Ana Vaises del Hospital Clínic de Barcelona y en esta ocasión os voy a hablar del manejo de la hemorragia variceal refractaria. Como ya sabéis, es bien conocido, el desarrollo de complicaciones de la hipertensión portal viene determinado en gran medida por la presencia de hipertensión portal. Sabemos que a partir de una hipertensión portal de 12 milímetros de mercurio hay un riesgo elevado de presentar hemorragia por varices, pero que a medida que este riesgo aumenta, aumenta también el riesgo de que estas complicaciones sean más graves y más difíciles de controlar, de manera que con un gradiente de más de 20 milímetros de mercurio sabemos que el riesgo de recurrencia de esta hemorragia variceal o de fallo en el control de la hemorragia es mucho más elevado. Como os he comentado previamente, en un episodio de hemorragia por varices, lo primero que hay que hacer es administrar drogas vasoactivas como somatostatina, terlipresina o criótido, lo que esté disponible, hacer el tratamiento endoscópico, que el tratamiento de elección es la ligadura endoscópica, y administrar todo el tratamiento de soporte que sea necesario, incluyendo antibióticos, manejo de vía aérea, etc. Con esta actitud inicial, en el 80-90% de los casos vamos a controlar de forma efectiva la hemorragia y vamos a poder pasar tranquilamente a manejo de la prevención con profilaxis secundaria. Sin embargo, hay un 10-20% de los casos que, a pesar de hacer, ¿no?, de administrar la somatostatina, el criótido, terlipresina, de hacerlo todo correctamente, no vamos a ser capaces de controlar la hemorragia. Y es en este escenario, en el escenario de la hemorragia refractaria, donde hay una elevadísima mortalidad. Cuando no controlamos la hemorragia con la ligadura endoscópica, con las drogas vasoactivas, ¿no?, cuando hacemos una endoscopia y no podemos ver nada porque hay un sangrado activo que nos impide cualquier visualización y cualquier manipulación endoscópica, tenemos que hacer un tratamiento físico de parar la hemorragia, y lo podemos hacer con un balón, diferentes nombres comerciales, pero pues con el que enseñamos en la fotografía es un balón de Sennhaken. Es un balón que se coloca como una sonda nasogástrica y en el que se le hinchan dos balones, uno esofágico y otro gástrico, para que se queden fijados y físicamente pues compriman las varices. O desde ya hace años que podemos usar también las prótesis esofágicas, que como veremos posteriormente, pues son el método de elección en estos momentos. Tanto el balón como las prótesis esofágicas no son tratamientos definitivos, nos sirven como puente para un tratamiento final, que sería la colocación de un TIPS. A la hora de escoger entre el balón o la prótesis esofágica, hay que conocer cuáles son sus diferencias principales. El balón solo se puede usar durante 24 horas, porque si se mantiene hinchado durante más tiempo puede provocar necrosis esofágica y tiene un riesgo muy elevado de complicaciones, puesto que si lo hinchamos donde no toca, si pensamos que estamos hinchando si por ejemplo hinchamos la parte del balón gástrico en el esófago, pues podemos tener perforaciones esofágicas. En cuanto al estén esofágico, tiene varias ventajas. Permite se puede mantener mucho más tiempo en el sitio colocado, se puede mantener hasta casi 2 semanas, tiene menos complicaciones y en cuanto a control de la hemorragia, pues tiene la misma eficacia. En este estudio de aquí, que fue uno de los primeros, de los originales que describían el uso del stent, pues podíamos ver esto que os comento, ¿no?, que en cuanto a hemorragia, el, el stent también era mejor, pero donde la diferencia era absolutamente dramática era en la ratio de efectos adversos. Como decíamos, una vez hemos parado la hemorragia, ya sea con el balón o con el stent, tenemos que pensar en un tratamiento definitivo. Y este tratamiento definitivo viene por colocar un TIPS. Un TIPS, ya, no, ya lo sabéis todos, es esta prótesis que colocamos en el hígado y que disminuye drásticamente la presión portal.
desde hace muchos años ya que sabemos que la colocación del TIPS en este escenario de hemorragia refractaria disminuye la mortalidad de forma significativa. ¿Vale? Sin embargo, y es el manejo que toca. Controlamos la hemorragia con balón o con stent y luego colocamos un TIP. Lo que nos hacen estas dos técnicas es darnos tiempos para organizarnos, estabilizar el paciente y colocar. Sin embargo, el escenario no deja de ser dramático y en una hemorragia refractaria, aunque el colocar el TIPS sea suficiente para controlar la hemorragia, tiene una efectividad altísima controlando la hemorragia, más del 90% de los casos. Sin embargo, hay que destacar que es un escenario que aún tiene una elevadísima mortalidad. A pesar de colocar el TIPS y a pesar de que controlemos la hemorragia, la mortalidad se estima aún entre un 27 y 55% de los casos. Por lo tanto, lo que necesitamos hacer es intentar evitar llegar a esta situación de hemorragia refractaria. Una vez vemos que tenemos esta mortalidad tan alta del 27-55%, nos podemos preguntar dos cosas. ¿Es que estamos en un escenario de futilidad y deberíamos identificar a qué pacientes ya no vale la pena colocar el TIP porque se van a morir, hagamos lo que hagamos, ¿no? Esto es un punto. Y el otro, como comentaba, sí podemos hacer alguna cosa para prevenir y no llegar a este escenario de refractariedad. En cuanto a identificar los pacientes que serían candidatos a tips de rescate o si hay algún punto de corte en el que no valga la pena, tenemos varios estudios que han intentado dilucidar esto. Se han hecho estudios en los que se ha evaluado si el grado de ACLF, porque en un escenario de hemorragia refractaria es posible, ¿no? Muy frecuentemente se asocian otros fallos de órganos, ¿no? Entonces, en un escenario de ACLF, ¿vale la pena colocar un TIPS o ya estamos pasados? Entonces, en este estudio vieron que, por supuesto, el grado de ACLF determina el riesgo de mortalidad, pero aún así, esta mortalidad se puede modular si colocamos un paciente con ACLF que presenta una hemorragia refractaria y al que le colocamos el TIPS, aunque tendrá, por supuesto, mucha más mortalidad que un paciente sin ACLF que presenta una hemorragia refractaria, pues la colocar el TIPS es capaz de mejorar la supervivencia. En cuanto se intentó ver si hacer, ¿no? una declaración más fina en cuanto a los grados de ACLF y los estudios lo que han demostrado es que en el grado 1 y el grado 2 clarísimamente el colocar el TIPS mejora la hemorragia, quizás en el grado ACLF 3B ya por mucho que pongamos un TIPS no conseguimos modular esta incidencia de mortalidad. ¿Qué más estudios se han hecho para intentar definir la futilidad en el episodio de hemorragia refractaria? Este estudio francés identificó como parámetros no de futilidad, sino de alto riesgo de mortalidad, un episodio de hemorragia refractaria con un lactato de más de 12 y un MELD de más de 30. En estos casos, la mortalidad continuaba siendo muy elevada a pesar de que colocáramos el TIPS. Si pasamos al otro supuesto, al otro escenario, podemos prevenir esta hemorragia refractaria. Como comentábamos, tenemos el escenario de hemorragia variciosa, ¿no? Hacemos todos los pasos, general management, manejo de vía aérea, prevención con antibióticos, prevención de encefalopatía, tratamiento con drogas vasoactivas, somatostatina, terlipersina, octreótido, endoscopio y ligadura. Imaginemos que controlamos el episodio de hemorragia. Aún así, hay un 20% de los casos en los que puede ser que recidive la hemorragia. Si identificamos este grupo, podemos intentar intervenir de forma precoz para prevenir este paso a un nuevo episodio de hemorragia que sabemos que además tendrá una mortalidad mucho más elevada.
Es aquí donde entra el concepto de poner un tips preventivo. Es un tips que ponemos en un paciente que consideramos de alto riesgo de recidiva de la hemorragia, aunque en el contexto inicial se haya conseguido endoscópicamente controlar el evento. ¿Vale? En este momento creo que vale la pena mencionar los distintos escenarios en los que colocamos el TIPS para que estemos todos alineados y todos entendamos que aunque técnicamente, ¿no?, el TIPS siempre es el mismo, esta misma prótesis que ponemos en el hígado, le ponemos de etiquetas distintas de nombre en función de con qué indicación lo damos. El salvage TIPS es el escenario en el que no hemos sido capaces de controlar la hemorragia de forma endoscópica. Hemos tenido que poner un balón o un stent esofágico y pasamos directamente al TIPS para intentar frenar la hemorragia. El TIPS de rescate es la etiqueta que le ponemos al TIPS en el que el paciente inicialmente pensábamos que habíamos controlado la hemorragia, pero antes de los 5 días nos presenta un nuevo episodio de hemorragia. Y por último, que es en el escenario en el que en estos momentos vamos a centrarnos, es el TIPS preventivo. Es en este paciente en el que, a pesar de que inicialmente habíamos controlado la hemorragia, consideramos que tiene factores de riesgo para presentar una recidiva y se lo ponemos antes de que recidiva la hemorragia. ¿Por qué nos centramos en este periodo tan importante de los 5 primeros días y de las 6 primeras semanas, los 42 días por hemorragia? Porque estudios clásicos nos han demostrado que, sobre todo en estos 5 días, pero también en este periodo de 42 días, es donde se acumulan más episodios de muerte por hemorragia y de recidiva de la hemorragia. ¿Vale? Por tanto, es aquí donde hace falta hacer una acción intensiva. ¿Cuáles son los criterios para identificar un paciente con alto riesgo de recidiva hemorrágica? Se han descrito múltiples, pero los más usados son un gradiente de presión portal de más de 20, ¿sí?, medido por hemodinámica hepática, o criterios clínicos, un paciente con un Child-Pugh score de 20, perdón, Child-Pugh score B con sangrado activo en endoscopia, o un paciente con Child-Pugh C de menos de 14. Lo del sangrado activo al momento de la endoscopia es importante porque nos indica que, a pesar de que ya hemos puesto, ¿no?, nuestra droga más activa, nuestra somatostatina, la Terli, el opioide, y hemos hecho todo lo posible por manejar controlar la hemorragia, cuando entramos con el endoscopio aún sigue sangrando activamente. Y eso es lo que nos indica que será de muy alta riesgo. Podemos ver que la selección de estos criterios viene demostrada y viene soportada por múltiples estudios que ya desde 2004 han ido intentando identificar qué pacientes se pueden beneficiar de este tips preventivo, y casi todos usaban los mismos criterios: el Child-Pugh C de menos de 14 o Child-Pugh B con sangrado activo. Y su eficiencia y como para identificar el paciente de alto riesgo se ha demostrado en múltiples casos. Entonces, en los estudios vemos que en estos grupos de riesgo se benefician de la colocación de un TIPS preventivo. No todos los grupos tienen el mismo beneficio. Aquí podemos ver en un metaanálisis que se hizo en 2021 usando todos estos estudios previamente descritos. La mayoría, bueno, 3 de ellos eran ensayos clínicos y 4 estudios observacionales, y el estudio juntaba más de 1.300 pacientes. Y se demostró en el Child-Pugh C el hecho de colocar este tips preventivo clarísimamente mejoraba la supervivencia. Y en el Child-Pugh B con sangrado activo también lograban mejorar la supervivencia, pero sin embargo, quizás la diferencia, ¿no? Podéis ver que la curva en comparación con el Child-Pugh C no era tan marcada. Y como en este grupo es donde ha habido siempre más controversia y donde los resultados no son quizás tan espectaculares o tan marcados, se decidió hacer un análisis específico de esta población, separando Child-Pugh B
con sangrado activo de 7 puntos o Child-Pugh B con sangrado activo de más de 7 puntos. Y vemos que aquí encontramos una diferencia real. En el Child-Pugh B de 7 puntos, la colocación del TIPS realmente no produce una gran mejoría de la supervivencia, puesto que ya esta población pues, tiene una mortalidad muy discreta. Sin embargo, en el Child-Pugh de más de 7 puntos es donde la intervención con un TIPS preventivo sí que realmente marca una diferencia en el tratamiento. Similar a como hemos dicho antes, es importante tener en cuenta si hay contraindicaciones importantes para colocar este TIPS preventivo, ¿vale? Incluso si el paciente cumple todos los criterios, pues un gradiente de más de 20, un Child-Pugh B de más de 7 con sangrado activo, un Child-Pugh C. ¿Hay algún escenario en el que deberíamos decir, "Es- estaría indicado, pero lo contraindico por comorbilidades"? Entonces, aquí se han analizado también distintos escenarios. Uno de ellos sería la hiperbilirrubinemia. A veces podemos pensar que con una bilirrubina de más de 5, de más de 10, el paciente ya tiene una función hepática tan deteriorada que si colocamos encima un TIPS, esto podría ser contraproducente. Pero en este metaanálisis tan extenso, hubo datos suficientes para hacer análisis por grupos y se demostró que en ambos casos, a pesar de tener una bilirrubina elevada, tanto si fuera con punto de corte de 5 o punto de corte de 10, la supervivencia mejoraba si colocábamos el TIPS. Lo mismo con el paciente con la CLF, ¿vale? Igual que hemos comentado antes, excluyendo la CLF grado 3, un paciente con la CLF siempre tendrá más mortalidad que un paciente sin la CLF, pero aún así esta mortalidad la podemos modular y la podemos mejorar si el paciente cumple los criterios, si colocamos un TIP. Y por último, es importante remarcar que, aunque uno de los efectos secundarios principales del TIP puede ser el desarrollo de encefalopatía hepática, hay que recordar que si el único episodio de encefalopatía ha sido en el contexto de ingreso por hemorragia, y no es que el paciente tuviera una encefalopatía recurrente de base, el colocar el TIP en un principio no aumentará la incidencia de encefalopatía posterior. ¿Vale? Mejora la supervivencia, igual que ya sabemos en los otros escenarios, pero en cuanto al riesgo de encefalopatía, si el único episodio de encefalopatía ha sido al ingreso por un episodio de hemorragia, esto no nos va a condicionar más riesgo de encefalopatía. Y por último, mencionar que hay datos también que dan soporte al uso del TIPS preventivo en en el escenario de hemorragia por varices. Los primeros estudios que lo sugirieron era un estudio pequeño que salió hace unos 2 años, en el que la N de pacientes incluidos era muy pequeño, pero a pesar de lo reducido del estudio, ya se veían datos suficientes para pensar que el uso del TIC preventivo en hemorragia por varices gástricas también mejoraba la supervivencia. ¿Vale? Usando los mismos criterios que en el TIC por varices. Y más recientemente, publicado este año, sí que hay un ensayo clínico aleatorizado en el que la cantidad de pacientes incluidos ya es un poco mayor y permite sacar conclusiones más contundentes y que demuestra que que el control de la hemorragia y de la supervivencia con un TIPS preventivo en los pacientes con hemorragia también es mejor que sin. Por tanto, y como conclusiones de mi charla, remarcar los conceptos de que cuando estamos ante una hemorragia por varices que no conseguimos controlar, lo que primero que tenemos que hacer es parar la hemorragia con los métodos que tengamos, ya sea un balón o un stent esofágico, pero que estas ambas dos intervenciones son como puente a un tratamiento definitivo que sería la colocación de un TIPS. Esta colocación en tips de rescate es efectiva para controlar la hemorragia con más del 90% de los casos, pero el escenario global mantiene una mortalidad muy elevada. Por tanto, lo que queremos ver
ir un paso antes, prevenir este escenario en el que llegamos a una hemorragia refractaria y tener en mente la colocación de un tips preventivo. Muchas gracias y quedo abierta a comentarios o discusiones.